Ya estamos listos con la sesión del día de hoy, de este mes. El día hoy, 12 de septiembre, el doctor Iván Salvador Rodríguez Preciado nos estará presentando avances sobre su trabajo titulado Enseñanza de la asignatura de Historia de la Psicología en diversas universidades de Latinoamérica. Recordemos que esto es parte del seminario virtual permanente del campo Sí y Sociedad Presente y Pasada en América Latina. Vamos a dar unos pequeños datos introductorios sobre el doctor, sobre su trayectoria, y a partir de ese momento, pues le cedemos la palabra para que nos presente su avance. Eh, Salvador Iván Rodríguez Preciado es doctor en Ciencias Humanas con especialidad en estudio de las tradiciones por el Colegio de Michoacán. Es miembro del Consejo de Asuntos Académicos de Investigación y Profesionales de la Sociedad Mexicana de Psicología Social, coordinador del Grupo de Trabajo en Historia de la Psicología de la Sociedad Interamericana de Psicología. Colabora con distintos proyectos de investigación y cuenta con casi 20 años de experiencia docente. Ha escrito algunos capítulos en libros especializados sobre historia de la psicología en México, además de varios artículos en revistas. A finales del año 2014 publicó su libro Raíces y Tradiciones de la Psicología Social en México, que da cuenta de su interés por el tema de la historia de la psicología social y el desarrollo de las ciencias sociales en México. Además, está interesado en la relación entre la psicología social, la literatura, la biopolítica y el estudio de las subalternidades. Digamos que ese es un pequeño currículum introductorio del doctor Iván. Y pues bueno, le cedemos la palabra. Va a ser una presentación y pues adelante, doctor Iván. Ahora sí, ¿Está ahora sí apagado? me Ah, muevo, ya. correcto. Después de pandemias y que uno pase por esto. Gracias, Toño. Y como siempre también gracias a quienes asisten y quienes hacemos este ejercicio mensual de venir, reunirnos, saber que hay más gente que está discutiendo y que está pensando los temas que nos interesan. Gracias, por supuesto, a Carlos Olivier, que es el pequeño gran motor de este proyecto. Y pues gracias a todos los presentes. Voy a hacer una presentación que es un avance de algo que estoy trabajando que creo que da para mucho, porque da para pensar en dónde estamos, digamos, poniendo nuestras apuestas en lo que toca a el estudio de la historia de la psicología en las universidades, básicamente. Y para eso, déjenme hacer antes una introducción. Em, Como lo comentó Toño, en 2014 yo escribí Raíces y Tradiciones de la Psicología Social en México. Básicamente me propuse escribir la historia de la psicología social en México, pero para esto evidentemente necesitaba antes contar la historia de la psicología. Entonces, eh, estamos en 2000, en realidad yo empecé a hacer el libro y lo defendí como tesis doctoral en 2005. Y en aquel entonces, el acceso, digamos, a documentos que tenía uno era mucho más restringido de lo que es ahora, ¿no? Al día de hoy, por ejemplo, la biblioteca de la Autónoma de Nuevo León está poniendo a disposición poco a poco, pero con aliento constante, la colección de Valverde Telles, que es la colección más grande de filosofía del porfiriato que hay en México. Es una colección privada, pero la están disponiendo de manera digital. Entonces, aciertos como esos no los había en 2005 ni de chiste, había que ir a la biblioteca y bueno, pues hacer todo a pie. Finalmente terminé, defendí, nos fue como nos fue, bien al final. Luego vino el proceso de convertirlo en libro, pues nada menos 9 años que se llevó eso, entre cuestiones, entre cuestiones de editoriales, pero también de revisiones, de dictaminaciones, digamos, etcétera. Incluso, por ejemplo, en el caso de la UAM Iztapalapa,
Ellos habían comprometido a, a participar con la coedición, pero resulta que para cuando yo terminé, ya había cambiado el rector. Entonces, pues ya no hubo coedición con ellos, lo cual fue una lástima. Pero bueno, es un poco los avatares por los que pasan estas cosas. Cuando le empezamos a buscar una casa editorial al libro, se apareció una casa editorial de estas comerciales que hacen bodoques enormes, que se convierten en libros de textos y que después los hay por grupos de 5, de 10 en las bibliotecas universitarias, ¿no? Eh, y me dijo, mira, hagamos una cosa, ¿por qué no divides el texto y haces uno sobre historia de la psicología en México y luego otro sobre historia de la psicología social? Y yo dije, bueno, pues ¿por qué no? Es decir, entiendo como el impacto en el mercado que puede perder un libro de historia de la psicología en México por llamarse historia de la psicología social o raíces y tradiciones de la psicología social en México. Pero no me parece un argumento sólido como para decir, bueno, como quiero vender, este, como si además uno vendiera suficientes libros en psicología, pues, ¿no? Y por esta razón voy a transformar la tesis, pues, no. Finalmente se publicó con la colaboración entre el ITESO, el Colegio de Michoacán y la Universidad de Guadalajara. Y bueno, el libro corrió la suerte que corrió. Pero me interesaba comenzar con esto porque las nociones que hay y las discusiones que hay alrededor de la historia de la psicología no han sido nunca pocas, ni han sido sencillas, ni han sido, este, en los términos, digamos, disciplinares o científicos que nos gusta pensar en nuestra disciplina. Mucho de lo que entra en juego tiene que ver más bien con otro tipo de intereses. Entonces, movido por esto y por la impartición de la asignatura de Historia de la Psicología en México en la universidad, dije, bueno, vamos a revisar cuáles son las diferencias y cuáles son las similitudes entre las materias, tal cual como se imparte la historia de la psicología en las diferentes universidades de Latinoamérica. Necesito trabajar de una manera más lenta y más sistemática porque encontré una buena cantidad de programas de la asignatura, pero también encontré bastantes de universidades españolas y la manera en que lo abordan es muy distinta. Entonces, bueno, ya habrá tiempo para discutir eso. Lo que me interesa ahora es un poco presentarles lo que encontré, que son hallazgos muy generales y sobre todo preguntarles y saber cómo es que esto se hace en las universidades en donde ustedes están, de qué manera se discute el asunto, si se discute, o si es un asunto resuelto en donde ya no nos metemos, ¿no? ¿Qué tan conectada está la investigación en historia de la psicología con las asignaturas del grado o de la licenciatura en historia de la psicología? Y sobre todo, pues, ¿cuál es la psicología que se está historiando o que se está discutiendo por estas vías, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es una presentación de hallazgos en términos generales, pero sobre todo quisiera que esto diera pie para escucharlos respecto a cómo es este tema en sus universidades. Entonces, bueno, voy a compartir la pantalla justo ahora y les platico qué fue lo que me encontré. Creo que si lo pongo así, se ve ya la presentación, ¿no? Bien. Estos son los países de donde, las universidades y los países de donde revisé los programas de estudio. Hay, por supuesto, más universidades, más programas de estudios, pero no pretendía hacer un trabajo exhaustivo, sino más bien panorámico. Y ya después, conforme fuera haciendo un aparato crítico que me ayudara a calificar como los aspectos de cada uno de los programas, entonces sí, buscar hacerlo un poco más representativo. Por ahora lo que tenemos es esto, tenemos un par de universidades de Uruguay, dos de Argentina,
Aquí solo viene la Diego Portales, pero viene una más también de Chile y algunas pocas de Paraguay, de República Dominicana y tal. Está la Facultad de Psicología de la UNAM. Una cosa que también tengo que decir es que los programas no agotan, digamos, el horizonte de lo que se enseña en clases. Normalmente los programas tienen, a veces de una manera como muy asequible, textos introductorios que preparan los mismos profesores en algún momento. Y esto es interesante porque también responde a la necesidad de que no acaba por haber un libro suficiente de historia de la psicología, pero además también normalmente el tipo de psicología que se historia es particular, como el patio de mi casa. Y eso también es de llamar la atención, ¿no? Pero vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acerca de las clases de historia de la psicología? Bueno, lo primero es que se imparten los primeros semestres del grado de la licenciatura. No hay, y esto es curioso, no hay cursos avanzados, o sea, suele haber uno o dos cursos. Este, en este caso es una como clase introductoria, que en realidad es como de filosofía de la psicología, y hay otra que ya entra de lleno en el desarrollo de la psicología como disciplina científica, pero hay pocos referentes de otras actividades de investigación y pongo ahí que una excepción interesante es la UBA. Les platico en qué consiste. El programa que yo encontré sugería, o sea, primero identificaba tres líneas de investigación que había en la UBA sobre historia de la psicología, digamos, con unas perspectivas críticas más recientes de lo que podía digerirse para alumnos de primer semestre de la licenciatura y había manera de hacer contacto con estas líneas de investigación y de participar de alguna manera como estudiante, ¿no? Entonces, es una excepción en el resto de las asignaturas. Con lo que me encontré fue esto. Hay historia de la psicología, a veces historia de la psicología 2 o introducción a la historia de la psicología y después historia de la psicología, y tienen este carácter como, ahora les voy explicando. Pareciera que los profesores relacionan esta asignatura con un sentido patrimonial, en el sentido del cuidado de una cierta versión del pasado o de ciertas figuras del pasado. Con esto nos empezamos a meter un poco en problemas porque pues esa ya es una visión historiográfica, una visión patrimonial, una visión de historia de plata o de historia de oro, pues es una visión acerca de la historia de los personajes, de las instituciones, etcétera. Y entonces, más que ser un ejercicio de controvertir las versiones o lo que nos cuentan que es la historia de la psicología, pareciera que tenemos que formar a los estudiantes para que conozcan o entren en contacto con lo que compone, digamos, el pasado de la disciplina. Pareciera como una serie de contenidos que tienen que saber de memoria, ¿no? O sea, un poco como quién fue el fundador, en dónde se fundó, de qué manera, cuáles fueron las primeras pruebas psicométricas, incluso había algunos programas en donde se proponían llevar a cabo algunos de los experimentos clásicos, digamos. Y bueno, pues eso puede que esté muy bien, pero lo que llama la atención es justo eso, pues no tiene un sentido de generar conocimiento histórico, sino de que el alumno se empape, digamos, de este pasado, que pareciera unificar a una psicología que en realidad pues tiene poco de unificada, ¿no? Luego, suele concedérsele, a veces solo en la fundamentación, un sentido introductorio en la disciplina. No entiendo bien por qué, pero bueno, en varios programas de los que consulté, se daba por hecho que revisar la historia de la disciplina era introducir al estudiante en la disciplina psicológica. Y bueno, quienes hemos impartido la materia de historia de la psicología sabemos que no necesariamente es así, o sea, son dos ejercicios distintos. Primero el hablar del surgimiento, de las discusiones, de los sujetos e instituciones que participan en estas discusiones,
Y otra cosa distinta es introducir a una disciplina actual que además ya viene paralela con una profesión que no necesariamente son la misma cosa, ¿no? Pero en los programas me encontraba de repente en la fundamentación esto, así como, bueno, además servirá para introducir. Y a la hora que revisamos las actividades resultaba que pues se daba por hecho que esto ocurría solo. Luego, no siempre existe una conexión con la versión presente de la disciplina y cuando existe, no siempre esta es sistemática y tampoco es unívoca. Es decir, a donde quiera que se dirija la mirada histórica dentro de las clases de historia de la psicología, no siempre hay un contraste o un ejercicio de problematizar las versiones presentes o de volver una mirada crítica respecto a la medida en que la historia justifica o ha justificado algunos proyectos institucionales, ¿no? Hay un montón de ejemplos nada más en la historia de la psicología en México que nos hablan de esto. Están, bueno, enseguida platico un poco de esto, pero eso llama la atención. No hay una versión, o sea, a la hora de hablar de la psicología del presente, los acuerdos saltan a la vista. Luego, no siempre se detienen en discutir el carácter crítico de la historicidad ni su relación con la historia y la memoria. Esta es una de las cosas que más eché de menos en los programas revisados. Es decir, están tan preocupados por hacer o tener un inventario suficiente o suficientemente representativo de los hitos del surgimiento de la disciplina. Hablan del laboratorio, a veces de las escuelas, no siempre de las divisiones y de las razones por las cuales se crean diferentes escuelas de psicología, pero sí en cuanto al tipo de instrumentos de laboratorios, de escuelas de pensamiento, que si el estructuralismo, que si el funcionalismo, pero, insisto, no hay un espacio en las asignaturas en donde se critique o donde se revise cómo se va a avanzar de manera crítica o con una versión de historia que permita controvertir justamente esas líneas que parecen conducir sin remedio al presente. Lo encontré en una universidad en Uruguay, la medida en que hay tal cual una unidad de las iniciales de la asignatura. No me explico y no me imagino cómo será con alumnos de primeros semestres, en donde se revisa, por ejemplo, el modelo de genealogía de Foucault, el modelo de historia de la psicología de Kurt Siller y los acercamientos que ha hecho Nicholas Rose. Entonces, pues nada menos, ¿no? Pero fuera de ese ejemplo en particular, algo se hace en Argentina, en la UBA particularmente, pero más allá de eso, no. Entonces, no, se da por hecho que es pues historia de la psicología y que pues ya está claro, ¿no? Bueno, otra cosa, en 3 casos de países que contaron con ocupación militar, esto fue Chile, Uruguay y Argentina, se hace un toque a tierra para con la historia local, el papel de la universidad y de las facultades de humanidades. Es decir, al menos en los programas que yo encontré de estos países, se reflexiona respecto a cuál fue el papel de la universidad en el momento de la ocupación y de qué manera lo que ocurrió en ese entonces le da forma, de nuevo, a la versión que persiste de psicología en las universidades latinoamericanas, ¿no? Particularmente en las que tuvieron este golpe de Estado. Eh, Es curioso porque en los otros ejemplos que encontré de historia de la psicología, la asignatura así general, no había como un hincapié en lo que ocurre en la historia local. Y bueno, solo en algunos casos se hace conexión con más investigaciones en historia de la psicología. Mencionaba el caso de la UBA,
Yo no sé si es porque es difícil registrar y contar con un proyecto de investigación propiamente de historia de la psicología, y en tal caso, pues uno, digamos que se pone a investigar otra cosa para proteger la línea de investigación de historia de la psicología y poder seguir trabajando, pero no hay una conexión clara de la asignatura para con estas investigaciones. Entonces, no hay una actualización de estas investigaciones. Y luego, esto, que es también consecuencia de todo lo anterior, no siempre se desemboca en el mismo lugar. ¿A qué me refiero con esto? Hay programas que dan que cierran, digamos, su revisión histórica con tal cual, la versión científica de la psicología, la neuropsicología. O hay otros que terminan con la versión científica de la psicología y bueno, pues el análisis experimental de la conducta. O el enfoque cognitivo-conductual. Entonces, llama la atención. No quiero decir que tendríamos que estar puestos de acuerdo. En psicología es difícil pensar las cosas así, pero sí llama la atención como que sea tan poco controvertido la medida por donde se van los intereses de los alumnos o si justamente se interesa en alimentar estas inquietudes a partir de los temas que se revisan en la asignatura. Pero vamos a ver más adelante. Platicaba acerca de que la asignatura no tiene, bueno, suele estar en los primeros semestres y sobre esto me llaman la atención los prerequisitos, digamos, o lo que se espera que el estudiante sepa o domine antes de terminar la asignatura, ¿no? Un ejemplo es este. A mí me sorprendió, yo no sé si lo hubiera podido esperar de los alumnos de primer semestre de la universidad. Dice, valoración de la naturaleza y los aspectos de los fenómenos propios del individuo que explican el comportamiento humano, referido por los distintos métodos de estudio de la psicología y bases fisiológicas de la conducta. No sé si un alumno de primero ya puede manejar los distintos métodos de estudio de la psicología y tampoco sé si pueda manejar las bases fisiológicas de la conducta. Seguro que tendrá alguna noción, pero no llegará muy lejos. Y luego viene, pues claro, comprensión de los diferentes enfoques teóricos de la psicología y manejo de las bases fisiológicas. No estoy seguro. Bien, pero vamos a ver esto. Lo que intenté hacer aquí fue asentar cuál es el peso en términos generales que tenía cada una de las perspectivas en los programas. Quizá para ilustrar esto hubiera sido más útil el proponer una tabla en donde vinieran resaltados unos aspectos, más que esto así de general. Pero lo que veo es justamente esto. Pareciera que el objetivo más importante de la asignatura en los planes de estudios de licenciatura es esto, el conectar al estudiante con el patrimonio cultural, disciplinar de la psicología. Por otro lado, conectarlo con el desarrollo de, por ejemplo, algunos instrumentos de laboratorio o algunas escalas de medición, etcétera. A eso le llama instrumental. Les decía que se da por hecho una actividad introductoria dentro de la asignatura y para cerrar, lo que menos abunda en los planes de estudio de historia de la psicología es una visión crítica. Crítica hacia la historia, hacia la psicología, hacia incluso la noción de la disciplina y de los objetivos en el panorama actual, ¿no? En fin. Ahora, estos digamos que son los objetivos que se enumeran en los planes de estudio. Los voy a leer rápido, no me voy a detener, pero vamos viendo. O sea, un poco cuál es el objeto de esta asignatura. Bueno, que el estudiante reciba una base conceptual sólida en referencia a los conceptos claves que implica el desarrollo histórico de la psicología. A esa parte justamente le llaman patrimonial, porque bueno, por base conceptual sólida, no estoy seguro de que estemos pensando lo mismo nada más en este espacio, ¿no? Luego,
dar un marco de referencia a partir del cual el alumno pueda desarrollar una visión integradora de la ciencia psicológica. No estoy seguro de que, ya no digamos el alumno, los profesionales de la psicología actual sean capaces de desarrollar una visión integradora de la ciencia psicológica. Si uno revisa los programas de los grandes congresos, no hay una búsqueda por una visión integradora. Pero bueno, se asume que el alumno va a lograr esto, no que se va a hacer especialista, no que se va a ir por una rama en particular, sino que va a integrar a la disciplina inintegrable, y que para eso va a ayudar la asignatura. También se espera que con la asignatura tengan un conocimiento básico de la historia de la ciencia que da origen a su carrera y que sean capaces de valorar en forma crítica los aportes filosóficos, fisiológicos y representantes de las diferentes escuelas y corrientes psicológicas. No. Luego, se propone presentar a los alumnos algunos problemas históricos que signaron la constitución de la psicología como disciplina y como profesión entre mediados del siglo XIX y fines del siglo XX, subrayando el impacto que esos problemas tuvieron en la conformación actual del campo psi. Conocer diferentes enfoques historiográficos en el campo de las historias de la psicología. Esto suena muy interesante. No siempre se ve respaldado este tipo de objetivos con los contenidos en las unidades de los programas, pero bueno, es notable donde existe esta intención crítica y los programas en donde más bien es como una materia de primer semestre poco importante, ¿no? Luego, se trata de poner en contacto con ideas y experiencias que sentaron las bases teóricas y prácticas que contribuyeron al fortalecimiento de la psicología como ciencia, destacando los principales propulsores, acontecimientos, épocas que contribuyeron con el surgimiento de y desarrollo de las principales corrientes de la psicología en Latinoamérica. Otro, acercar a los estudiantes al campo de los estudios históricos de la psicología en tanto espacio de análisis y creación de conocimientos específicos. Y por último, en esta, se busca potenciar el interés de los y las estudiantes por las investigaciones en el campo de la historia de la psicología, así como los posibles rendimientos de una historiografía crítica en el análisis de las prácticas psicológicas desarrolladas en el país. Y esto es una cosa que creo que nos puede servir como reflexión final antes de compartir, pues no sé si frustraciones, pero cuando menos sí las experiencias que ocurren en las universidades donde trabajamos, ¿no? Pero existe un reconocimiento, una visión historiográfica suficientemente desarrollada en los profesores, pero a la hora que se pone en juego en el contexto de la guía o el programa de la asignatura, el asunto se empequeñece de una manera, bueno, a mí me escandaliza un poco, pero yo soy redramático, entonces me gustaría saber su posición. Entonces, bueno, por ejemplo, ¿por qué es importante esta materia? Bueno, porque hay que considerar la emergencia de la psicología y sus desarrollos con relación a ciertos procesos y contextos históricos que posibilitaron la configuración de sus temas, objetos, conceptos, teorías y prácticas. En este sentido, el horizonte de la modernidad, el surgimiento del concepto moderno del yo y los avatares de las distintas concepciones de subjetividad asociados a contextos sociohistóricos específicos son claves para comprender la historia de las corrientes teóricas de la psicología y las transformaciones de su campo profesional y disciplina. Perfecto, lo compro, me inscribo ahorita, ¿no? Nada más esto en el horizonte de la modernidad, el surgimiento del concepto moderno del yo y de las concepciones de subjetividad, yo digo, ya, estoy dentro. Pero luego lo que viene acá es, ¿qué? Dice, en consecuencia, el curso transmite los principales aspectos teóricos y técnicos de tres tradiciones de la psicología, conductismo, psicoanálisis y humanismo. No, ¿por qué? Bueno, pero se entiende que pues es una asignatura de primer semestre, no sé si es mucho pedir el pensarla como de una envergadura más grande, ¿no? Entonces, voy a dejar de compartirles pantalla y bien, y voy a encender mi luz porque si no, no me veo.
Gracias. Eh, ¿Por qué es importante discutir esto? Eh, Creo que este tema, no sé cómo sea la política universitaria en las otras universidades de quienes respaldan a quienes nos damos cita hoy, ¿no? Pero en la que yo estoy, o en la que yo tengo esta experiencia de trabajo docente, eh, uno de los aspectos fundamentales de las investigaciones que le gustan a la universidad es el número de beneficiarios que hay. Eh, Tuve durante 9 años un proyecto de investigación con niños de albergue y bueno, los números dejaban contentos a todos y eso me permitía hacer una sombrilla para mi proyecto de historia de la psicología. Pero a decir verdad es que no estoy seguro que uno tenga que vivir de prestado y tampoco que su agenda de investigación tenga que depender de este tipo de cosas, porque no estamos haciendo política, ni estamos haciendo intervención social, estamos haciendo formación universitaria. Y en ese sentido, eso ya debería ocuparnos lo suficiente en discusiones y en problematizaciones como para no perdernos justamente en el camino, pero sí tener garantizado un espacio para trabajar y para trabajar esto de una manera crítica, ¿no? Eh, bueno, hay experiencias interesantes en el trabajo que hacemos en la universidad respecto a lo que solicitamos que hagan los alumnos, algunos trabajos que tienen que ver con la Hemeroteca Nacional, y bueno, ya aprendieron a usarla y ahora es como interesante lo que son capaces de producir. Pero, y junto con eso, yo supongo que en la medida que se estén digitalizando los recursos y las fuentes, pues esto va a seguir creciendo. Pero uno se pregunta también eso justamente, ¿y si los intereses no llegan hasta ahí? ¿Y si el interés de los alumnos se agota justamente en hacer de su asignatura de Historia de la Psicología eso, una asignatura de primeros semestres que venga y pase, que, que esté interesante por asuntos de cultura general, pero que no llegue mucho más allá? Entonces, me gustaría escucharles, me gustaría saber cómo son las cosas en sus universidades y sobre todo esto, si estoy siendo especialmente dramático en la mía o cómo son las cosas con ustedes, porque la primera de las cosas que vine a entender es, se están acabando, es decir, cada vez hay un empuje a que las asignaturas de historia estén junto con otras tres, que ya no sea historia de la psicología, sino también historia de la psicología y profesión del psicólogo, o historia de la psicología y alguna otra cosa. Entonces, si de por sí los espacios son escasos, con esto todavía disminuyen mucho más. Me gustaría escucharles a ustedes, me gustaría también saber si les provoca alguna duda esto que les presenté. Insisto, va a estar más sistemático más adelante, seguro que lo van a leer con más detalle, pero este es un primer asomo de lo que nos, eh, nos puede transmitir una revisión a los programas de estudio de la asignatura de psicología. Entonces, no sé, Antonio, si quieres que demos paso a preguntas o comentarios. Claro, doctor Iván. Sí, muchísimas gracias por su presentación. Y ya tenemos una primera mano levantada. Vamos a ver si hay otra. Si no, damos la palabra a Lalo Payares y esperamos a ver si alguien más se anima. Bueno, damos la palabra. Perfecto. Hola, Iván. Bueno, hola a todos, a todas. ¿Se escucha bien ahí? Un poco cortado, Lalo, pero se escucha. Bueno, espero que se entienda. Bueno, pues muy interesante el tema que presentas. Yo creo que a todos los que hemos dado en algún momento alguna materia ligada a la historia de la psicología, pues hemos pasado por estas dificultades, pues un poco por los fracasos también, ¿no? Yo diría que estos cursos relacionados con la historia de la psicología están marcados un poco por esos fracasos, fíjate. Yo, en realidad,
Cuando das en una ocasión un curso y lo repites el siguiente año, pues más o menos puedes ir encontrando como algunas vías, algunas posibilidades, ¿no? Pero es complicado y yo diría que en buena medida ese fracaso tiene que ver con que estás tratando de historizar algo que todavía no se entiende qué es, o sea, no hay claridad todavía en qué es la psicología en primer semestre. O sea, de hecho, eso es un ejercicio que podemos comprobarlo con un ejercicio muy sencillo cuando preguntamos por qué estás aquí y muchos pues contestan porque me gusta ayudar a la gente, etcétera, etcétera, ¿no? Una serie de ideas que es normal, o sea, todavía no tienen claridad respecto al campo. Entonces, nosotros estamos, o los programas, desde esta lógica de que hay que entender la historia de lo que vas a estudiar, pues dicen, bueno, pues vamos a revisar la historia en primer semestre. Y entonces, pues termina siendo una materia de relleno que, como dices, pues termina señalando como ciertos hitos ahí fundacionales que se repiten un poco de manera crítica, pero que dejan contentos, ¿no? Porque dicen, yo sé dónde surge la psicología científica, con Wundt en Alemania y en el primer laboratorio de psicología experimental. Y bueno, pues también aquí ubicaría, digamos, tu presentación me hizo recordar como a dos tipos de colegas, ¿no? El que sigue el libro de texto y que va tratando de seguir con todas las dificultades lo que se supone que es la historia de la psicología desde, no sé, el siglo V antes de Cristo con los griegos y tratando de llegar acá, ¿no? Y en el camino pues se perdieron o no se, digamos, no se planteó con claridad qué tiene que ver eso que estamos viendo allá con la psicología que estamos tratando de entender acá, ¿no? En estos momentos. O los colegas también, pues, que de entrada ya plantean con Foucault, con Nicolás Rosso, con otros autores, una crítica a la psicología, ¿no? ¿Por qué? Porque pues regularmente nos vamos a la historia, a estas materias de historia, de epistemología, pues quienes en algún sentido tenemos una perspectiva pues un poquito de ruptura, ¿no? Con ciertas ideas muy, muy ancladas a lo que es la psicología. Y entonces, pues eso, desde mi punto de vista, también termina resultando, pues, un fracaso, una dificultad que confunde, termina confundiendo también muchísimo a los estudiantes. Dijiste algo que me pareció interesante en uno de los objetivos, conocer diferentes enfoques historiográficos en el campo de la historia de la psicología. Creo que por ahí puede haber un ejercicio interesante. Yo recuerdo justamente que cuando estudié psicología, en las materias de psicología social que se daban ya en quinto semestre, justo con un profesor hizo este ejercicio de mostrarnos diferentes historias de la psicología, Jaroszewski, Merani, Cantor y otros autores, y mostrar cómo cada historia persigue ciertos fines, ¿no? Que es justificar un enfoque al final de cuentas, un enfoque de la psicología. Pero eso creo que yo lo entendí después, no en ese quinto semestre, aunque finalmente algo más, ¿no? No lo hubiera podido comprender seguramente en primer semestre. Pero bueno, ahí hay un asunto bien complicado que no sé cómo resolverlo, ¿no? O al menos por qué caminos buscarle. Me llamó también la atención algo que señalaste, los programas, dijiste, los programas no agotan lo que se revisa en clase. Y ahí me parece otra cuestión problemática para el estudio que intentas realizar o que estás realizando. Y es que una cosa es lo que dicen los programas, pero otra cosa es cómo cada docente hace sus adecuaciones y no sé, se va, por ejemplo, por la revisión del concepto de alma, mente, conciencia, y a partir de esos conceptos va trabajando un poco la historia, o quien corta, digamos, o parte, mejor dicho, de este surgimiento de la historia experimental de la psicología, revisa brevemente, no sé, el racionalismo, el empirismo, la posición kantiana, y de ahí lo intentas conectar como con perspectivas psicológicas más recientes. Es decir, cada quien hace en realidad ahí, el programa me parecería engañoso. O sea, estudiar el programa me parece engañoso No, sin duda. porque en realidad
eso, digamos, es en muchas ocasiones, pues, es una solicitud de un rediseño curricular y muchas veces, depende quién lo hace, puede optar incluso por agarrar el índice de un libro de historia de la psicología y casi, casi copiarlo, en muchos de los casos. Bueno, y concuerdo también contigo en cómo se ha ido perdiendo estos espacios para la historia de la psicología y se ha mezclado con introducción a la psicología, y por ahí hay como una unidad, ¿no? Que aborda la historia de la psicología, o con materias como introducción y epistemología, ¿no? No, historia y epistemología de la psicología, todavía más problemático, pero bueno. ¿Qué otra cosa? Pues mira, pues eso en realidad me despierta como muchas dudas. Creo que lo que tú señalas de abrir este espacio, no como un espacio de quejas, pero sí quizá de propuestas de qué ha hecho cada uno, me parece interesante porque finalmente, pues uno va buscándole, ¿no? Y va de repente intentando algunas cosas, también recuperar cuestiones del propio contexto mexicano, pero ahí también resulta problemático. ¿Qué entendemos por psicología? Si solamente cuando hablamos ya de una institucionalización de la disciplina, del campo, o nos podemos referir a un conjunto de prácticas que no son nombradas así, pero que finalmente ya son cercanas a la psicología. Y bueno, no tengo alguna pregunta, son como ideas, ¿no? Bien, Pero bueno, no, bueno, al muy contrario, muchas interesante lo que gracias. estás haciendo y será pues un gusto ver después estos resultados de la investigación, ¿no? Sí. Seguro, Lalo, muchas gracias. Em, No sé, está una... doctor, yo creo que contestamos, ¿no? Ya, ¿para Sí, qué? sí, seguro. La pregunta de Marco Antonio González Villa dice, a partir de la investigación, desde mi perspectiva, ¿en qué momento y con qué suceso o personalidad termina la historia y comienza la psicología contemporánea? Yo creo que cuando se da la división entre, o sea, cuando puede haber independencia de los planes de estudio de las diferentes universidades para con la UNAM, creo que ahí comienza la psicología contemporánea, que vendría siendo más o menos en los setentas. En el caso de la Ibero, del ITESO, teníamos el mismo plan de estudios de la UNAM para la licenciatura en psicología. Y cuando por el 74, si no me equivoco, fue que ya se pudo hacer un plan de estudios completamente independiente de la UNAM. Creo que ahí podría hablarse de que comienza la psicología contemporánea. Todavía vendrían algunas cosas que, o sea, por ejemplo, el texto de Edgar Galindo, que es un clásico en el tema, no me encanta cómo aborda el asunto, pero eh, para los setentas creo que ya uno puede ver que el asunto ya no se, o sea, ya no se lleva, digamos, en los enfoques o en las facultades, sino que el asunto empieza a ser más entre instituciones. Por ejemplo, es a partir de entonces que empieza el crecimiento de las universidades privadas. Y al rato, bueno, pues tenemos lo de hoy, ¿no? Que el número de egresados de psicología es, o sea, si uno quiere partirles el corazón a los estudiantes, puedes empezar por eso tu curso de historia de la psicología. Les voy a enseñar cuánta gente va a salir o sea, junto con ustedes, en su generación de la carrera de psicología y vayan pensando qué es lo que va a hacer la diferencia, ¿no? En fin, eso creo que yo lo trazaría así en México, Marco Antonio. En términos de la psicología en general, creo que lo pondría de la Segunda Guerra Mundial para acá, porque creo que los actores del panorama cultural y sobre todo el panorama científico se establecen y se colocan a partir de entonces. Para no ir muy lejos, tanto los corporativos, o sea, las grandes empresas que ahora son quienes financian la ciencia, ya no los países, o sea, ya no los gobiernos de los países, ni tampoco necesariamente los avances militares, digamos. Por otro lado, los
públicos televisivos también, y creo que con eso se empieza ya como un tipo de sociedad en donde se puede entender una psicología contemporánea. Yo lo trazaría así en lo local y en el plano internacional. Pero tiene la mano levantada mi amigo Carlos Olivier, entonces, amigo, échele. Buena tarde, mi amigo. Buenas tardes. Como siempre, ya sabes que es un gusto escucharte. A ver, yo quisiera quizá a lo mejor problematizar un poquito más la cosa, digamos un poco como Seguro. para abonar a la respuesta o de respuesta a la pregunta que hace Toño, Marco Antonio, Toño González. Yo diría que ahí hay, digamos, como una especie de oposición que Toño hace que tiene que ver con la historia versus lo contemporáneo. Y yo de inicio diría, no me parece que sea, digamos, una especie de oposición adecuada, porque para empezar, pues la historia no termina. O sea, no hay el término de la historia que le dé paso a lo contemporáneo. O sea, lo que sucedió ayer en psicología ya es historia, entonces no se termina la historia. En todo caso, me parece que ahí lo que valdría la pena es oponer una psicología moderna frente a una psicología contemporánea. Y yo Ujú. creo que ahí sí la discusión puede estar mucho más rica para saber cuáles son los términos en los que se plantea una psicología moderna frente a los términos en los que se plantea y se construye una psicología contemporánea. Pero hablar de una historia, de cuándo termina una historia, pues si tenemos historia del presente, ¿no? Ya entre los historiadores cada vez se maneja más la historia del presente justo porque parten del presupuesto de que lo que sucede un minuto atrás es historia, ya no hay más, entonces no se termina la historia, no puede haber eso. Tampoco puede existir alguien que por sí mismo diga la historia termina con este personaje o termina con este suceso, o sea, en todo caso, yo creo que sí, siempre hay que aclarar que el término de una historia siempre está sujeto a una arbitrariedad propuesta o hecha por el historiador, ¿no? No, pero es una arbitrariedad que surge a partir de los códigos o las reglas que el propio historiador se va planteando a la hora de hacer su historia, ¿no? Entonces yo digo que ahí, por ahí para empezar, la oposición no sería historia contemporáneo, sino más bien moderno contemporáneo, creo yo. Ok. Luego, la otra cosa que sí me parece bien interesante lo que planteas, mi amigo, porque sí creo que y coincido con Lalo, Lalo Payares, que Ujú. qué bueno que el cuate se atreve a- a participar porque Lalo me parece un tipo muy brillante, siempre te lo he dicho. Sí. Pero sí coincido totalmente con él, justo porque y contigo, claro, porque estamos frente a un momento bien complicado en el que las asignaturas de historia de la psicología por un lado, están siendo ya pues, prácticamente un recurso extinto por parte de la formación del psicólogo. Justo nosotros, yo creo que tú te refieres, Lalo, a lo que cursaste en Iztacala. Supongo que te refieres a esta asignatura, ¿no, Lalo? Que Sí, sí, sí. se daba, bueno, la historia de la psicología moderna, que se daba en tercer, cuarto semestre, y en quinto y sexto semestre se daba historia de la psicología en México, ¿no? Supongo que te refieres a eso. Eh, No, fíjate que no, bueno, perdón, no me tocó así, fíjate, ¿Cómo te tocó, Lalo? no, yo revisé, por ejemplo, Cantor en los primeros semestres, ¿Ok? pero no recuerdo qué materia exactamente, pero tenía que ver más, si recuerdas, la línea conductista en ese momento todavía era dominante, de investigación 4 semestres en laboratorio con rata. Entonces, un poco la idea del profesor, yo lo que recuerdo es leer la historia científica, ¿no? La La historia cronológica, ¿no? cronológica y científica que desembocaba en el conductismo, finalmente, con Cantor, la Ah, historia experimental de la psicología, creo que se llamaba ese libro de Trillas. sí, No así. había una materia propiamente de historia, sino era en psicología social a partir de quinto semestre, cuando los profesores tenían, digamos, mayor libertad para decidir si daban
desde historia de psicología del mexicano, o una historia de la psicología, o simplemente historia de México, ese era muy interesante porque creo que las materias más interesantes, ¿no? Sí, Sí. entonces esa historia que te enseñaban era de historia de la psicología. Historia, te la daban en la asignatura de psicología experimental. Y ahí lo que se aventaban en un primer, segundo semestre era una especie de historia cronológica donde van, lo que llamamos incluso en el caso de Boring, que es una historia de corte internalista, donde lo que va Oh, haciendo es presentar a los personajes como si los acontecimientos no tuvieran nada que ver. Entonces, pero acá nosotros teníamos la asignatura de Teoría de las Ciencias Sociales y Psicología Social, en donde revisábamos justamente o discutíamos los enfoques historiográficos, la externalista, la internalista, y derivábamos a la propuesta de historia social. ujú, Este, entonces se revisaba el caso de Waring, se revisaba Merani, y derivábamos en una propuesta de ahí de César Avendaño, donde se problematizaba justo ya, o más bien donde se ejercitaba el asunto de la historia social. Y hasta ahora, digamos, es un texto que todavía se revisa. Bueno, y ya en quinto sexto, pues se revisaba lo que tú ya conoces, Iván, el texto de Sergio López Ramos, ¿no? Historia de la psicología. ujú, Entonces, aunque hay asignaturas o hay carreras en las que se revisan ese tipo de historias, digamos, ujú, quitando un poco al margen esta asignatura en la que yo ingresé, que era la de Psicología Social y Teoría de las Ciencias Sociales, que era una asignatura en donde sí intentábamos problematizar los enfoques historiográficos y ubicar con los autores qué tipo de historias iban armando. En general, las historias de la psicología son historias narrativas en las que se van presentando acontecimientos subsecuentes o cronológicos, ¿no? Y pareciera ser que eso es una historia, y ciertamente es un tipo de historia muy elemental, por cierto, pero la realidad es que ese tipo de historia es una historia que tiene un efecto muy, muy problemático entre los estudiantes, porque por principio ese tipo de historia lo que hace suponer es que los acontecimientos del pasado son curiosas reliquias, ¿no? Que de pronto hay que conocer y que, anécdotas, ¿no? ay, mira qué interesante, el laboratorio de Wundt, que hacía esas cositas, mira. O sea, son como cosas curiosas, ¿no? Que los estudiantes van aprendiendo. Y yo creo que sí se requeriría, si se va a hacer un trabajo histórico, estaríamos obligados a replantearle una episteme al estudiante vinculada a una historia o a un cronos en donde él puede entender que no se trata de curiosas reliquias del pasado, sino se trata de mostrarle cómo es que el campo psi en la actualidad ha llegado, cómo ha llegado y cuáles son los elementos históricos que han sido fundamentales en la configuración de eso que estamos viviendo en la actualidad. Yo creo que ahí hay, digamos, diversas rutas o diversas formas para rutear, desde una historia social hasta una sociología histórica del campo psi, que utiliza, digamos, los jaloneos históricos como para pensar más bien desde el presente, ¿no? Entonces yo creo que sí tenemos un problema bien complejo, porque por un lado tenemos este tipo de materias, ¿no? De asignaturas, pero por el otro lado la realidad es que la mayoría de las universidades no contienen esa asignatura, ¿no? Incluso en psicología, aquí en Iztacala, creo que en su momento te comenté, ya no tenemos la materia de historia de la psicología, no tenemos ni la asignatura de psicología social teórica y teoría de las ciencias sociales donde hacíamos todo este abordaje historiográfico, se fue para afuera. Y también, pues una asignatura en quinto semestre que tenga que ver con historia de la psicología no existe. Lo que se sigue más o menos nos enseñando es este tipo de historia a la que aludía Lalo, que Ujú, es una historia donde desde otras asignaturas que ya no es laboratorio, pues se enseña una especie de cronología mínima ujú. para que los estudiantes vayan viendo ahí como a ver quién fue Skinner, quién fue Watson, y como si además que tiene una intención muy, muy cínica de pronto, es decir, mostrarle a los estudiantes quiénes fueron los padres de la psicología científica, ¿no? En detrimento de esos otros charlatanes, de esos otros que fueron caminando paralelos, pero que se fueron quedando al margen de lo que era el verdadero conocimiento, ¿no? Entonces, muy tramposo de pronto el asunto como se va planteando. Entonces, el problema al que creo yo sí nos enfrentamos, al serio,
no solamente es el modo en que se enseña el pensamiento histórico, sino el modo en cómo es que las mismas instituciones están anulando, pues la historia del campo, sí, ¿no? Sí. Eso creo que es lo que está generando, lo que me parece mucho más duro, mucho más complejo, porque además eso obedece a un embate que tiene que ver con el modo en cómo es que los modelos transnacionales y el proyecto político, el proyecto económico, pues están buscando hacer del estudiante pues un estudiante pragmático, ¿no? Funcional y no que sea reflexivo, ¿no? No sé tú cómo la piensas, ahí yo te quería hacer este comentario provocador, mi amigo, a ver tú cómo la vas viendo. Híjole. Es que, a ver, ahí yo creo que entra uno en una, no es dicotomía, pero es una tensión que tiene que ver con esto. O sea, ¿qué es lo que tiene que dictar lo que se revisa en una licenciatura, ¿no? Y te lo platico después de haber estado en varias renovaciones de planes de estudio, en Tlaxcala, en el ITESO, etcétera. Eh, Esto, ¿qué es lo que debe dictar hacia dónde vamos? Pues ahí hay intereses de muchos tipos, ¿no? Que si la encuesta nacional de salud, que si los avances tecnológicos, o sea, un poco la ciencia en sí misma, para dónde nos lleva. Pero cuando la pregunta se hace para las asignaturas de historia o para revisar eso, o sea, ¿cómo vas a generar gente crítica desde antes que empiecen a formarse o al mismo tiempo que empiezan a formarse como psicólogos? Y creo que ahí el asunto es, empieza a ser interesante, pero también difícil, porque al menos acá de repente, en Guadalajara hay pocas universidades que tienen la carrera de psicología más o menos en competencia por el tamaño y esto, con el ITESO, ¿no? El TEC tiene psicología organizacional, bueno, pues muy por su lado, y cada universidad más o menos le navega para sus intereses. Pero en ese sentido también de repente viene incluso el cuestionamiento, ¿no? No, pues fulana universidad ya abrió y metió tantos estudiantes, pero además está prometiéndoles tal, 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 tal. Y por lo general, entonces, lo que deciden los contenidos de las asignaturas y de los cursos, deja al final las discusiones que deberían pues, ser el centro de atención, al menos para los académicos, ¿no? Si esto ya le hace problema a los dueños de las universidades o quien piensa las universidades como empresas, pues es otro rollo, pero a nosotros creo que nos tendrían que tener a manos llenas discutiendo eso. Eh, yo creo que es un ejercicio de defender, no lo veo nada fácil, pero sí creo que es un ejercicio de defender la historia o sea, si no tiene, a ver, lo pondría así, si el alumno que estudia psicología no estudia historia, eh, sí creo que está dándole la espalda a una reflexión que es necesaria en el contexto de cualquiera de los escenarios de desempeño profesional que tengan los chavos, ¿no? Sean clínicos, sean industriales, sean lo que sean infantiles, etcétera, el tener una visión de la historia es más o menos necesaria. Y pareciera eso, pareciera que es una materia que entonces puede esperar o que puede haber, o sea, quedarse en el ojalá y la vean en la maestría o una cosa así, cuando no. Entonces me parece que sí es un ejercicio de defender la asignatura y defenderla como sea necesario en el contexto de los cambios curriculares, de las renovaciones, eh, incluso cosas como esta, lo que pedía FIMPES y la otra acreditadora que era creo que el CNI propiamente, en términos de los libros, era que los libros tuvieran cierto tiempo de haber sido publicados, los que estuvieran en cada plan de estudios, ¿no? Para una materia como la de psicología, de historia de la psicología, es claro que un criterio de esos está de más. Pero entonces, ¿cuál es el necesario? Es decir, está bien, eso es una tontería, no aplica para este caso, pero ¿cuál sí debería aplicar? Es decir, ¿cuáles serían esos libros que tendríamos que estar buscando? Tendríamos que estar leyendo clásicos de la psicología y además en su tinta, quiero decir, clásicos como tal,
tendríamos que estar revisando controversias entre clásicos de la psicología. Eh, no lo sé, no lo sé, pero es una tensión justamente interesante que pasa por impactar este espacio de los planes curriculares, ¿no? Bueno, está con la mano levantada Emiliano, pero Emiliano te voy a pedir que me tengas paciencia para leer lo que Ah, comenta. exactamente. Si quiere, yo leo la pregunta, doctor, y después le damos Bueno, la palabra a Emiliano. ¿Parece bien? seguro. Porque aquí el doctor también Marco Antonio González continúa desarrollando la pregunta y dice, coincido contigo, Carlos, en torno a la arbitrariedad de lo abordable en la historia de la psicología, en donde la razón de mi pregunta resulta de haber impartido esta materia en una universidad particular. Hace unos 15 años, en donde José Pérez era un contenido del programa que fue agradable encontrarlo, pero que es posterior precisamente a la época de las dictaduras y que abarca hasta el final del siglo XX prácticamente. Entonces, le damos la palabra al doctor Iván y después continuamos con Emiliano. A ver, dice. Pues lo que comentaba Carlos era que la oposición que planteaba la pregunta de Marco Antonio era un poco complicada, o que era engañosa más que complicada, en el sentido de que pareciera que no pudiéramos, o sea, entendemos o la psicología del presente, o la historia del presente, o la historia anterior. Y bueno, él decía, creo que una manera mejor de pensar esta división es entendiendo, tratando de entender la medida en que hay una relación entre ambas, ¿no? Y ahí pone un ejemplo. Eh, Luego hay ejemplos también curiosos. El semestre pasado, bueno, en verano más bien, el verano pasado en la universidad, les puse que hicieran un ejercicio en la Hemeroteca Nacional justamente. Como seguramente lo saben, en la Escuela Nacional Preparatoria en México, por ahí de 1872, entre el 72 y el 75, hay una serie de suicidios. Se mata Manuel Acuña, otro chavo que se llama Salvador Castelot y otro chavo que se llama Ángel Benavente. Entonces, estos casos los agarra la prensa para hacer, pues, criticar a la Escuela Nacional Preparatoria y el proyecto educativo, mientras la prensa conservadora dice que es porque los estudiantes no están recibiendo la verdadera filosofía, que se están matando, ¿no? Y les dicen los alumnos esta pregunta, a ver, asómense, a ver qué es lo que dice la prensa, a ver si estarían de acuerdo con, creo que es Patricia Ducoin, de donde yo saqué el dato la primera vez, en que pues la prensa en realidad se aprovechó de los asuntos y los utilizó como objeto para esta discusión, o si en su perspectiva efectivamente los chavos se mataron por otra razón. Y me llamó la atención porque había una parte, por ejemplo, que decía, pues los chavos se mataron porque en buena parte, o sea, estaban viviendo en la Ciudad de México sin dinero, y pues estaba de la chingada, y esto se lee en la prensa y pues es terrible. Pero hubo quien me preguntó, oiga, profe, creo que había ahí un caso de depresión, y bueno, pues ahí habría que decir que el cuadro clínico, y le digo, pero espérate, estamos hablando de 1872 y 70, entre el 70 y 76, ¿qué tan válido es hablar de depresión a partir de tu cuadro obtenido del DSM, de casos que se dieron en 1870 y pico? Entonces ya como que la alumna dijo, bueno, sí hay un cortocircuito, ¿verdad? Y bueno, desistió de meterle esa interpretación, pero es interesante precisamente cómo hay estos rejuegos y estas tensiones, ¿no? Entre lecturas históricas de hoy y anteriores. Pero bueno, Emiliano, te dejamos la palabra ahora sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches ya. Creo que mi cámara no funciona, pero bueno, ya va a ser así acá en mi puro nombre. Este, Primero, bueno, sigo la misma idea y bueno, el pensamiento y la misma sentimiento que genera este tipo de espacios, porque precisamente, bueno, yo soy un poco más, hablo desde la parte de estudiante y Ujú. precisamente, por ejemplo, estos tipos de espacios, por ejemplo, a mí en la universidad en la que estudié la licenciatura y en la que estoy ahorita estudiando la maestría, pues precisamente no nos permiten como ese espacio para
volver a pensar de manera crítica la psicología, porque como bien lo dijiste tú ahorita, es más este espacio, al menos desde la parte clínica, por ejemplo, donde te entrenan, por así decirlo, o te adjudican como esa interpretación de una psicología donde es importante el diagnóstico, es importante la visión, sí, actual, digamos, de los pacientes y de, por ejemplo, no sé, de las diferentes corrientes que hay para que tú analices, no sé, los síntomas y todo eso, pero realmente como que esa capacidad crítica con la que uno pueda salir, después de la carrera, digamos, ya sea para el espacio clínico o laboral o comunitario, por ejemplo, pues yo sí me atrevo a decir un poco que es un tanto empobrecida, porque precisamente esa visión crítica se va perdiendo y como dijiste tú hace ratito, o sea, realmente eso es un poco difícil porque incluso ya los estudiantes, o al menos a lo que a mí me tocó ver, es que incluso no entramos con como con esa disposición para darle esa visión crítica e histórica a la psicología, sino realmente como que nos dejamos ahí como borregos para con el docente o con la institución pues, por ejemplo, no sé, el conductismo es Skinner y lo entiendes así, ya qué bueno que lo ves desde mil y tantos, y ya ahí se queda. Y lo mismo, por ejemplo, con el psicoanálisis, que en ese momento fue muy seductor, al menos, por ejemplo, también para mí, para la mayoría de los compañeros que yo tuve, y es lo mismo verlo desde Freud y como las histéricas y como todo esto. Entonces, como que digo y comparto muy bien esa idea que se ha comentado, que sí, al menos a mí me parece muy viable y más que viable, es como muy nos da mucha garantía, al menos a los estudiantes, como tener este espacio en la universidad y a lo mejor también fuera de la misma universidad, como para poder nosotros volver a rescatar esa capacidad, pero desde nosotros, porque como bien lo dicen ahorita, pues los programas a lo mejor algunos sí los pueden como presentar, por ejemplo, yo tuve la fortuna de tener a Lalo Payares, que por ahí debe de andar como profesor precisamente de psicología social y que precisamente por él rescaté como ese sentimiento, esa capacidad, pero que digamos sin docentes como él o digamos como tú, como Carlos, por ejemplo, pues no podemos como tener como ese guía o ese esquema o cambiarle como esa interpretación a lo que es la psicología, sino que seguimos, digamos, como ese sistema, lo puedo decir a lo mejor más postmoderno, donde se empobrece como esa visión de la psicología y de la historia en general. Pero digo, este espacio es precisamente lo que vuelve a encender como esa llama, por así decirlo. Wow. Pues mira, Emiliano, yo creo que tal cual, mientras haya y siga habiendo estudiantes que se apasionen con esto, como es tu caso, puede haber esta especie pues de complot pseudo universitario, pseudo empresarial de acabar con este tipo de materias, porque pues esto, o sea, finalmente habrá alguien que llegue a la colección especial, a los fondos especiales, a tocar la puerta, a decir, vengo a buscar cosas que tienen que ver con la psicología. Pues no hay, pues vamos a ver si no hay, ¿no? Y finalmente creo que eso tiene el mérito que pues nos ha hecho hacer un espacio como este y también como decía yo, el defender el derecho a pensar la psicología como una ciencia desde la cultura y además, desde esta visión cultural que supone al hombre en movimiento, al hombre, a la mujer, pues al ser humano en movimiento, este, y sobre todo como justamente atravesado por todas las tensiones que intentan definirle, ¿no? Estaba pensando, por ejemplo, hay libros que típicamente nunca nos vamos a encontrar, bueno, típicamente nunca que nunca nos vamos a encontrar en un programa de historia de la psicología y que son fascinantes cuando los piensas precisamente en su cruce con la historia del desarrollo de la disciplina. Estaba pensando, no sé, las reflexiones que ha hecho Carlos acerca del papel que tienen las iglesias protestantes en el desarrollo de la disciplina, el desarrollo del concepto de horas hombre o horas de trabajo, en el desarrollo de precisamente no solo el modelo fordista de empresas, sino también en otras cosas, ¿no? Que tienen que ver con la psicología. Un texto que se llama Una décima de segundo, de una chica que se llama Jimena Canales, en donde justamente ella se mete a ver cómo, sin proponérselo, se da cuenta de que los primeros aparatos de medición que logran con precisión
cifrar los segundos y sus décimas son desarrollados para experimentos de psicología, pero la dimensión que tiene esto de descubrir, digamos, el universo en fracciones de segundo para saber qué tipo de cosas ocurren en esto, pues es completamente diferente. Entonces, no sé, o sea, finalmente creo que se trata de este ejercicio de eso precisamente, de, pues eso, saber que decía Lalo, son fracasos y además están en peligro de extinguirse. Entonces, bueno, pues a uno le gusta a veces el pelear por precisamente estos espacios de, pues más de humanidad en la universidad, ¿no? Y menos, este, preparar a los alumnos para que además entiendan una disciplina como esta, como si fuera una ingeniería o algo así. No sé si alguien quiera hacer otro comentario. Yo tengo mi manita levantada. Sí, adelante, Carlos. Sí, sí, bueno, un poco para comentar lo de Toño González. Sí, yo diría que coincido contigo, Toño. Sin embargo, sigo creyendo, digamos, que ahí la oposición que estableciste entre historia y lo contemporáneo, contemporaneidad, no es, digamos, como una oposición viable de trabajar. O sea, pienso que más bien sería la oposición modernidad, contemporaneidad, pero que además, insisto, esos van a ser momentos o periodizaciones que uno establecerá de acuerdo a sus propios objetivos. Yo, por ejemplo, sin duda que yo creo que con la crisis del 2008, que es la crisis de las inmobiliarias en Estados Unidos, es una de las crisis más fuertes que se viven en el siglo XXI y que además para autores como Zizek, por ejemplo, pues va a ser una crisis que en realidad pondría o tendría que haber puesto en extinción al capitalismo. No solamente no se extingue, sino que además se replantea toda su estructura y las reglas del juego. Entonces a mí me parece, digamos, que para la psicología, en la medida en que justamente varios de los autores, el caso de Byung-Chul Han o Ulrich Beck o el mismo Bauman, etcétera, plantearían, digamos, casi un antes y un después en la transición que va de una sociedad de la disciplina al rendimiento, entonces donde el sujeto va a ser configurado de un modo distinto al modo en cómo se configura a principios del siglo XX, ¿no? O en la época, en el siglo XIX. Entonces ahí yo, por ejemplo, diría, ¿no? Ahí estamos en un momento cumbre de una psicología que incluso se vuelve virtual con una serie de características donde los sujetos van a ser subjetivamente hablando distintos a los antes del 2008. Yo diría ahí más bien, yo casi apostaría a una psicología ya pues para poner de moda el término contemporáneo, ¿no? O sea, no sé, yo creo que lo que te quiero decir es, creo que son las reglas del juego histórico las que van a determinar ante qué vamos a hacer oposiciones, ¿no? Pero sí creo que al final historia, y historia es lo que pasó ayer y es historiable, ¿no? Es la historia del presente. Yo, Luego, un poco como, sí, sí, mi querido amigo, vale, pues sí es nada sobre lo más mismo. para una nota de rápido y un comercialote. Yo creo que tocas un punto bien interesante, Carlos, que tiene que ver como con la historia que todavía no se escribe, Así es. la historia que nos va a escribir, o sea, el tipo de historias que van a describir a la sociedad que somos el día de mañana. Y estaba pensando en una tesis que me tocó dirigir en el doctorado de investigación psicológica del ITESO. Si alguien la quiere revisar, está disponible en el repositorio. Se llama, bueno, el autor se llama Luis Jaime González Gil y es una tesis acerca de los travel bloggers y justamente cómo están metidos en esta sociedad del rendimiento, cómo funciona la autoexplotación, su papel como Sí, microcelebridades, etcétera. Y sí, tendríamos que estar más metidos en este asunto porque al final son tecnologías del yo que no tienen precedente y que están definiendo más de las cosas que nos alcanzamos a dar cuenta, ¿no? Ya. sí, sin duda, por eso, y sí creo, digamos, que uno, por ahí creo que era, no sé, tú fuiste mi amigo o fue Lalo quien decía, bueno, no, fuiste tú cuando dijiste, de pronto habría que ver qué tipo de historias hacemos y donde
o pongamos a, no sé, personajes o acontecimientos, etcétera. Yo creo que al final, pues todo va a depender del tipo de intención que el que quiera hacer la historia la haga, ¿no? O se plantee, ¿no? Pero además, fíjate qué interesante, porque yo pensaba, o sea, realmente estamos metidos en un tema complejo, duro, porque, pues no solamente, o sea, cuando hablamos de la enseñanza de la historia de la psicología, pensemos para el caso mexicano, ya no quiero pensar en otros contextos, ¿no? Porque además lo más fácil es irse a la historia de la psicología en Europa, en Estados Unidos, creyendo que aquí sucede lo mismo, como si fueran réplicas, ¿no? Y yo sí soy un tipo que cree que hay agencia, ¿no? Y que la agencia, aunque aquí hayan llegado autores y demás, hay agencia, ¿no? Y lo que habría que ir descubriendo es cómo se estableció la agencia del uso de la psicología para el caso mexicano, ¿no? Eh, pero y fíjate nada más, cuando pensamos en profesores que enseñan historia de la psicología, ya no solamente en la asignatura, ¿en qué pensamos, mi amigo? O sea, ¿pensamos en profes que se agarren los libros y que transmitan la literatura, o estamos pensando en profes que se hayan metido archivos, este, un poco como al estilo de lo que no hizo Foucault, ¿no? Que Foucault justamente fue cuestionado y castigado duramente porque decía, pues el cuate se aventó historias, pero nunca se metió un archivo, mandaba a la gente, ¿no? A sus estudiantes a meterse al archivo. Entonces el cuate, justo Roy Porter le cuestiona eso, ¿no? Pues que el cuate nunca se metió a archivos. Entonces, ¿en qué estamos pensando cuando pensamos en enseñar historia de la psicología? Estamos pensando en ser alguien que te haya sido archivo, que hayas buscado cuáles fueron los usos, con qué convivió la psicología, cuáles fueron sus abuelos o sus ancestros, etcétera, o simplemente en agarrar un libro de alguien que ya hizo y transmitirlo, ¿no? Yo creo que ahí sí realmente estamos en una bronca muy compleja porque no tenemos ni profesores que estén enseñando el tema, eh, porque no hay asignaturas, pero tampoco tenemos profesores que en verdad se hayan metido a hacer un trabajo hemerográfico de historia de la psicología. Entonces, realmente México, pienso yo, a diferencia de lo que sucede en Brasil o a diferencia de lo que sucede en Argentina o incluso todavía creo que en Chile, ¿no? Ujú. Este, en México no está sucediendo, es un campo muerto tanto para la investigación como para el aprendizaje, ¿no? O sea, realmente es muy duro esto. Por eso yo pienso que también de algún modo habría que replantearse si la enseñanza de la historia de la psicología tendría que ir de atrás para adelante o hacer que el estudiante se vincule desde un presente, un poco como le hacen los psicoanalistas, partir de la cicatriz, Ujú, ujú. ver qué hay detrás de la cicatriz. Y entonces, en términos más académicos, sería posicionarlo al chavo desde el presente y obligarlo a pensar como el presente pues está armado o tramado desde una historicidad, ¿no? No sé, o sea, buscar recursos donde al chavo o al estudiante se le convoque, o se le haga saber que el presente está contenido de historia y que la historia no es un curioso objeto, ¿no? No sé, está duro. Híjole, no sé si alguien quisiera hacer un comentario, si alguien más quiere decir. Parece que no quiere contestar al doctor Carlos. No, no hay más comentarios. Ah, bien, Toño, yo creo que, bueno, a ver, les agradezco mucho los comentarios, las preguntas. Finalmente creo que lo que hace que un tema como este esté vivo en un escenario en donde, como dice Carlos, es un tema muerto, es justamente el sostener estos espacios, ¿no? Que buscar garantizar que los cursos o las formas de trabajar persistan en la universidad es súper complicado, porque siempre vienen las modas y cuando no las modas, o sea, de ese tipo de asuntos nefastos en la universidad, en donde todos hay que alinearnos, todos hay que competir, todos hay que, etcétera, ¿no? Eh, pero esto, que es un poco lo que ocurre en los márgenes, me parece que es parte de lo valioso y también de lo que permite que pues uno le haga al nigromante, ¿no? En términos de los campos muertos de, no diría de conocimiento, pero sí
en donde sabemos que va a ser complicado el permanecer. Porque además, una de las cosas que no hablamos es también lo que pasa con los profes que, ya no digas, Carlos, si se meten o no a archivos, sino también por los profes que digamos, son oportunistas, ¿no? Con el trabajo de los estudiantes o con el trabajo de los colegas o etcétera, y de repente sacan 5 artículos de una tesis de licenciatura. No voy a decir nombres, pero... Perdón, tengo mi micrófono abierto. Pero bueno, pues se trata de defender un poco este espacio de imaginación y de creatividad que es como el espacio histórico y el espacio de la psicología, ¿no? Entonces, gracias a todos por su participación. Incluso, perdón, mi amigo, si me Sí, permites comentar, adelante. que esto es un tema que a mí, pues, bueno, nos apasiona, ya sabes. Incluso si buscamos rebanzar las fronteras de la profesión, que justo pienso que es muy interesante, por supuesto, rastrear la historia de la psicología, pero incluso uno puede llevar a otro lugar de reflexión a los estudiantes al pensar que no solamente toca la historia de la psicología, sino que en realidad podemos hacer historia de la subjetividad, ya lo había planteado el mismo Michel Foucault. Podemos hacer una historia de la depresión, se puede hacer una historia de la melancolía, una historia de la soledad, una historia de la ira. Digo, yo aquí tengo historias de la ira, ¿no? O se pueden hacer historias del campo psi, historias de la autoayuda, historia del pensamiento positivo y todo eso. Se puede hacer historia de lo que se te antoje, ¿no? O sea, Ujú. basta que el estudiante tenga como esa hambre de decir, oye, ¿cómo fue que llegamos aquí, no? ¿Cómo fue que llegamos al momento donde todo está psiquizado, ¿no? Donde se te inflama un dedo chiquito del pie y es psicológico, ¿no? Te duele, es psicológico, te duele acá, es psicológico, y que las empresas están usando todos los recursos psi habidos y por haber, o que las transnacionales, o que en internet. ¿Cómo fue que llegamos a donde llegamos? O sea, basta que el chavo se haga esa pregunta, o los estudiantes, o el mismo profesor, ¿cómo diablos fue que llegamos a donde llegamos? Para que tenga que recurrir a pensar, pues en algún momento esto surge, ¿no? En algún momento. Y yo digo Claro. que ya cuando alguien se plantea una pregunta así, ya estamos en unas condiciones óptimas como para decir, bueno, pues no solamente tiene que ver esto con la historia de la profesión, sino con la historia de una subjetividad que es mucho más amplia, ¿no? No sé, creo que por ahí pudiera generar también interés. El chiste es generar interés. Exactamente, mi amigo. Mira, ahí está Lalo ya Lalo que quiere levantó la mano, participar. así que ya se vio convocado interesado. No, me ha parecido un espacio interesante, ¿no? Justamente para no irnos con esta sensación de desánimo, de desesperanza. Creo que han surgido, pues, ideas interesantes. Yo creo que identifico también, pues, una serie de trabajos que apuntan a sondear en espacios, ¿no? Digamos, no reconocidos completamente como por la academia, ¿no? Que legitiman lo que es la psicología, ¿no? Esto que señalaba Carlos me parece muy, muy importante. O sea, finalmente creo que esa historia o una posibilidad de plantear esa historia tiene que ver con un poco romper con agrietar, digamos, ese espacio de legitimación desde la academia, ¿no? Que señala qué es lo psicológico. Bueno, justo también, pues tengo un libro aquí, digamos, que se llama Ellas cambiaron la psicología, que me parece también de esos esfuerzos bien interesantes, por mostrar que pues laboratorios de psicología no solo fueron creados por hombres, que también por mujeres, que en la propia APA también pues hubo mujeres dirigiendo y que de manera conjunta con las investigaciones que hacían en laboratorios, pues estaban también dando la batalla en el reconocimiento en la lucha por el reconocimiento del voto, etcétera. Y esto que señala Carlos, pues yo creo que sí, o sea, finalmente el espacio que se ha abierto y que tiene que ver con estos saberes psi o el campo psi, o sea, digamos, lo que se propone es decir, bueno, pues eso psicológico tenemos que estudiarlo como en sus múltiples espacios donde se muestra, donde se construye, etcétera, ¿no? No solamente, y otra vez, como creo que ahí puede ser un poco la trampa, que finalmente estos programas están orientados a esto que se enseña en las facultades de psicología, vamos a tratar de construir su historia, ¿no?
o de identificar de dónde viene, ¿no? O cómo surgió, o cuáles son esos grandes personajes. Y creo que finalmente ahí está la trampa. Si nos movemos un poco de ahí, creo que hay posibilidades, sin duda. Bueno, ese era el... Seguro. Pues no sé, mi amigo, si no hubiera más comentarios, si le dejamos el micro a Toño para ir cerrando. Sí, pues sería simplemente agradecer a a los asistentes por su escucha, por su, digamos, por también su retroalimentación. No sé, el doctor Javier parece que prendió su cámara, parece que... Ok, entonces sería simplemente agradecer a todos los participantes. Bien fructífera la sesión, realmente. Esperamos haber aportado un poquito, ¿no? A esto que nos presentó el doctor Iván Rodríguez. Y pues nada, agradecer igualmente al doctor Iván su participación, sus avances y sería convocarlos para la siguiente sesión que se estará realizando el próximo mes también. Ya tienen el programa, pero igual se les estará enviando la liga de acceso para la próxima sesión del seminario. Entonces, pues nada, si el doctor Carlos no quiere cerrar, pues o el doctor Iván, pues entonces hasta aquí lo dejamos. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Saludos, hasta pronto, cariños. Saludos a todos, hasta luego. Hasta luego.